Tu lengua ha estado ahí desde el primer aliento, moviéndose sin que pienses en ella, tocando el paladar, rozando los dientes, modulando tus palabras. Pero nadie te dijo que ahí, justo ahí, se esconde una llave. Un interruptor que ha permanecido dormido en casi todos, pero que alguna vez fue conocido por los antiguos como el puente sagrado. Y no es una metáfora. Literalmente conecta zonas que controlan tu energía, tu estado mental y hasta tu capacidad de sentir conexión espiritual. Es fácil ignorarla, porque está tan cerca que se vuelve invisible. Pero si prestas atención, si la colocas en un punto específico dentro de tu boca y respiras, algo cambia. No es sugestión. No es magia. Es un circuito eléctrico sutil que los sabios antiguos activaban antes de meditar, antes de sanar, antes de hablar. Un gesto que no cuesta nada, pero lo cambia todo. La mayoría de las personas la usa para hablar, para comer, para sentir sabor. Pero no para lo que realmente fue diseñada. Porque sí, aunque parezca extraño, tu lengua guarda un patrón energético. Tiene líneas que los antiguos llamaban meridianos ocultos, y al tocarlos se abre algo. Como si una corriente olvidada volviera a fluir. Quizás nunca te lo enseñaron. Quizás pensaste que la energía solo se movía con la mente o con el corazón. Pero tu cuerpo guarda secretos más antiguos que cualquier libro. Y la lengua es uno de ellos. Si sabes cómo usarla, si te atreves a probarlo ahora, podrías sentirlo. Un calor. Una vibración. Una expansión suave que nace justo donde menos lo esperabas. Esto no lo enseñan en la escuela. Ni en los retiros. Porque se perdió. Se olvidó. Pero tú lo tienes. Y está activo en este instante, esperando que lo reconozcas. Solo tienes que recordar cómo se usaba. Y todo empieza, ahora. Te contaron que la lengua es para hablar. Para pronunciar ideas, para probar la comida, para besar, para emitir sonidos que luego otros interpretan como comunicación. Pero lo que no te contaron, es que esa misma lengua es un interruptor interno. Un puente físico con funciones invisibles. Un canal que une dos polos esenciales de tu existencia, el cerebro y el corazón. Y ese puente, si se activa correctamente, puede transformar cómo piensas, cómo sientes y cómo vibras. Durante siglos, distintas culturas describieron este fenómeno de formas muy distintas, pero todas coincidían en una verdad profunda: la lengua es sagrada. En la tradición taoísta, por ejemplo, se dice que la lengua debe reposar en el paladar para cerrar lo que llaman el circuito microcósmico. Un flujo energético que recorre la columna vertebral hacia arriba, y vuelve hacia abajo por la parte frontal del cuerpo. Pero si la lengua no está bien posicionada, ese circuito no se completa. Y entonces, tu energía se dispersa. Se disipa. Se pierde. Los yogis indios lo sabían también. La práctica de Kechari Mudra, una de las técnicas más avanzadas del yoga tántrico, consistía en alargar la lengua, entrenarla para que pudiera doblarse hacia atrás y tocar el punto más profundo del paladar. No por gusto. No por locura. Sino porque, según sus textos, ese simple contacto era capaz de inducir estados elevados de conciencia, reducir la necesidad de alimento físico y despertar un flujo interior que ellos llamaban Amrita, el néctar inmortal. ¿Y por qué tantas culturas tan distintas, separadas por miles de kilómetros y sin contacto entre sí, colocaban tanto valor en la lengua? ¿Por qué los antiguos chinos, indios y hasta los sabios tibetanos le daban un rol central en sus prácticas energéticas? Porque vieron, y más importante aún, sintieron, lo que ocurre cuando este punto se activa. Lo entendieron no desde la teoría, sino desde el cuerpo. Y aquí es donde entra lo que tú puedes hacer ahora. No necesitas años de entrenamiento ni haber nacido en un monasterio. Solo necesitas prestar atención. Cerrar los ojos. Colocar la lengua en la parte superior de tu paladar, justo detrás de los dientes, pero sin tocar los incisivos. Respirar por la nariz, lenta y suavemente. Y quedarte ahí, sintiendo. Al principio puede parecer nada. Como si no pasara absolutamente nada. Pero si permaneces en ese estado, si mantienes ese contacto como quien cierra un circuito eléctrico, algo se mueve. Puede ser una leve presión en el entrecejo. Puede ser una sensación de calor bajando por el pecho.
Puede que no sea físico. Puede que simplemente te sientas más presente, más anclado, más completo. La ciencia moderna apenas comienza a estudiar estos fenómenos. Algunos investigadores han notado que al presionar la lengua contra el paladar se activan nervios que estimulan el nervio vago, el cual está relacionado con el sistema parasimpático, ese que regula tu descanso, tu digestión, tu capacidad de calmarte. En otras palabras, esa pequeña acción puede, literalmente, ayudarte a salir del estrés, a calmar tu mente, a conectar con un estado más profundo de equilibrio. Pero hay algo más. Algo que no te van a decir en los estudios ni en los libros. Porque se experimenta, no se explica. Es la sensación de que al conectar lengua y paladar, tú también conectas con algo más grande. Con un ritmo que no es solo tuyo. Con una energía que te trasciende. Como si tu cuerpo, por un instante, recordara que no está separado del todo. Que hay un flujo. Un canal. Un camino de retorno. Y ese camino empieza en la lengua. Por eso los sabios antiguos la cuidaban. No hablaban en vano. No maldecían. No mentían. Porque sabían que la lengua no solo proyecta palabras, también proyecta energía. Y lo que activas al colocarla en su sitio, no es solo un circuito corporal. Es tu capacidad de volver a sentirte completo. Unido. Internamente coherente. Lo olvidaste. Todos lo olvidamos. Pero ahora lo puedes recordar. Y una vez que lo haces, ya no hay marcha atrás. Porque sentirlo, es entenderlo. Y cuando lo entiendes, sabes que no es solo un gesto. Es una práctica sagrada. Una llave que estuvo ahí desde el comienzo. Guardada en silencio, justo detrás de tus dientes. Hazlo ahora. No como una idea. No como una teoría. Hazlo en silencio. Lleva la lengua suavemente al paladar, justo detrás de los dientes frontales, pero sin tocarlos. Siente cómo encaja. Como si ese lugar estuviera esperando esa conexión desde siempre. Respira por la nariz. Lento. Profundo. No busques nada. Solo siente. Algo cambia. Es sutil. Apenas perceptible. Pero está ahí. Una corriente. Un pulso. Un eco interior que no venía del pensamiento, sino del cuerpo. La lengua se convierte entonces en un puente silencioso. No para hablar, sino para escuchar. Para percibir lo que antes ignorabas. No con los oídos. Sino desde dentro. Si mantienes la posición por más de 2 o 3 minutos, algo se activa. Puede que comiences a salivar más. Puede que un cosquilleo suba por tu columna. Puede que tu mente comience a calmarse sin que lo intentes. Eso no es casualidad. Es el circuito reactivándose. No tienes que creer nada. Solo prueba. Cierra los ojos. Quédate en esa postura. Deja que la lengua permanezca ahí, como si encajara en una cerradura antigua. Y respira. No cambies nada más. No necesitas visualizar, ni repetir mantras, ni hacer nada forzado. Este gesto es la base. Todo lo demás puede venir después. Esta es la raíz del circuito energético que durante siglos fue usado por sabios, chamanes, alquimistas y yogis. Pero que hoy está escondido debajo de nuestras palabras. Sepultado por el ruido del mundo moderno. Hay algo especial que ocurre si repites esta práctica cada día. Al principio, solo será una sensación. Un leve estado de calma. Pero después, comienzas a notar cambios más profundos. Una mayor claridad en tus pensamientos. Una intuición más aguda. Un ritmo distinto en tu respiración. Es como si una parte de ti, dormida durante años, comenzara a despertar. Y todo por un gesto tan simple que cuesta creerlo. Los antiguos no necesitaban cientos de ejercicios. Necesitaban recordar las llaves. Y esta es una. Cuando la lengua toca el paladar en el punto correcto, se produce un cierre energético. Como si el cuerpo dijera ahora sí, estamos completos. Este gesto dirige el flujo vital hacia el eje central del cuerpo, haciendo que la energía ascienda por la columna y se recicle.
Es como activar una corriente vertical entre la base del cuerpo y el centro del cráneo. Y al hacerlo, se despierta algo que va más allá de lo físico. Es probable que, al mantener la lengua ahí durante varios minutos, empieces a sentir una pulsación interna, como un tambor lejano. Una presión en el entrecejo. Una expansión en el pecho. Cada persona lo vive distinto. Pero todos sienten algo. Porque esta práctica no es mental. Es biológica. Y a la vez espiritual. Une lo visible con lo invisible. Une lo simple con lo profundo. Los sabios sabían que la lengua podía sellar el circuito de la conciencia. Que sin esa conexión, la energía se quedaba dispersa, caótica, sin dirección. Por eso, en los rituales antiguos, la lengua no se movía sin intención. Porque moverla era mover energía. Y colocarla en su lugar era un acto sagrado. Era cerrar la llave para que la energía no se perdiera, sino que se integrara. Ahora tú lo tienes. No importa tu historia. No importa si crees en estas cosas o no. Tu cuerpo sabe. Tu lengua sabe. Porque el diseño ya está ahí. Solo faltaba que lo recordaras. Solo faltaba que lo hicieras. Hazlo otra vez. Una vez más. Cierra los ojos. Respira. Coloca la lengua en ese punto. Y no pienses. Solo escucha lo que el cuerpo dice cuando lo activas. Este es el inicio. La práctica más pequeña, pero la más esencial. Porque desde aquí se construye todo lo demás. Y no lo sabías. Porque nadie te lo dijo. Pero ahora lo tienes. Y ya no puedes decir que no. Ahora que lo sientes, ahora que sabes que no era solo teoría, empieza la verdadera comprensión. Lo que parece un gesto simple, casi insignificante, es en realidad la raíz de prácticas sagradas que se han transmitido en silencio. No con palabras, sino con cuerpos que recuerdan. Con generaciones que comprendían que la lengua no solo emite sonido, sino también frecuencia. No solo articula, sino que dirige. No solo comunica con otros, sino contigo mismo. Piensa en esto, cada vez que colocas tu lengua en ese punto, estás activando un flujo. Un canal. Un sistema que no se rige por músculos ni por huesos, sino por algo más profundo. Hay quienes lo llaman energía vital, chi, prana. Otros lo han medido como impulsos eléctricos sutiles. Y otros simplemente lo han sentido. Pero todos coinciden en una cosa, este circuito existe. Y la lengua es la llave maestra que lo enciende. Los textos antiguos hablan de esta conexión de forma simbólica. En algunos códices, se representa al cuerpo humano como un templo, y la lengua como la puerta del altar interior. El punto exacto donde se inicia el ascenso de lo sagrado. No es casualidad. Si observas bien, el cuerpo forma una especie de cruz energética, vertical desde la base a la coronilla, y horizontal de hombro a hombro. Pero esa cruz no se enciende si no se cierra el primer contacto, el de la lengua con el paladar. Ahí es donde empieza todo. Ahí es donde el cuerpo reconoce que es momento de entrar en un estado distinto. Uno más receptivo. Más presente. Más sutil. Es como si al hacer ese gesto, dejaras de estar afuera y volvieras a entrar. No a un templo físico, sino al tuyo. A tu sistema interno. A tu espacio real. Porque mientras el cuerpo está suelto, la energía se disipa. Pero cuando lo alineas, cuando lo cierras con esa llave invisible, todo se ordena. Todo vuelve. Y entonces aparece algo nuevo. Un estado que no tiene nombre, pero que puedes sentir. Ya no estás solamente respirando. Estás nutriéndote. Ya no estás solamente concentrado. Estás conectado. Tu mente se calma, no porque la forces, sino porque el cuerpo le está diciendo que puedes soltar. El sistema nervioso recibe la señal, estamos en casa. Podemos descansar. Esta práctica, repetida a diario, se convierte en una especie de respiración interna. Como si tu cuerpo aprendiera a recargarse no por lo que entra desde afuera, sino por lo que se activa desde adentro. Por eso los sabios no necesitaban tanto estímulo externo. Porque habían aprendido a encenderse solos. A vibrar desde adentro hacia afuera. Y todo empezaba aquí. En la lengua.
En ese contacto sutil, invisible, entre el músculo más ignorado y el punto más poderoso de tu boca. Puedes hacerlo en cualquier momento. Mientras caminas. Mientras meditas. Incluso mientras escuchas esto. Pero si lo haces con conciencia, el efecto se multiplica. Porque dejas de hacerlo solo con el cuerpo, y comienzas a hacerlo con tu presencia. Con tu intención. Y ahí es cuando ocurre lo profundo. Ahí es cuando ya no es una técnica, sino una transformación. Imagina por un momento que cada vez que colocas tu lengua en el paladar, estás diciendo sí a tu cuerpo. A tu energía. A tu alma. Es un gesto de reconexión. De lealtad. Como si dijeras aquí estoy, no me he olvidado de ti. Y el cuerpo lo siente. El cuerpo responde. Con más claridad. Con más intuición. Con más coherencia. No subestimes este gesto. No lo tomes como algo menor. Porque es pequeño, sí. Pero contiene dentro de sí el potencial de recordarte algo que el mundo ha intentado que olvides, que no necesitas buscar afuera lo que ya está en ti. Que la llave de tu energía no está en libros, ni en técnicas complicadas, ni en rituales forzados. Está en tu lengua. En cómo la usas. En cómo decides tocar, o no, ese punto sagrado. Y una vez que lo entiendes, no con la mente, sino con la experiencia, ya no vuelves a ser el mismo. Porque te das cuenta de que puedes encenderte. De que puedes restaurarte. De que puedes volver a ti, en cualquier momento. Sin que nadie lo note. Sin que nadie lo entienda. Pero tú sí. Porque ahora lo sabes. Porque ahora lo sientes. Y eso, ya nadie te lo puede quitar. Llega un momento en que lo entiendes sin palabras. En que no hace falta que nadie te lo explique. Lo sientes. Lo reconoces. Como si siempre hubiera estado ahí, esperando a ser activado. Es esa sensación que aparece después de varios días repitiendo el gesto, sin esperar nada a cambio. Solo haciéndolo, cada mañana, cada noche, en silencio. Tu lengua en el paladar. Tu respiración lenta. Tu cuerpo quieto. Y de pronto, lo sientes, una corriente que sube desde el suelo pélvico, atraviesa tu abdomen, tu pecho, tu garganta, y llega al centro de tu cabeza. No es imaginación. Es energía. Y ahora fluye. Este punto, este simple contacto, empieza a transformarse en una práctica de conexión profunda. Ya no se trata solo de colocar la lengua. Se trata de habitar tu cuerpo desde un lugar distinto. Un lugar en el que tú no estás tratando de controlar nada, sino de recordar. Porque la activación energética de la lengua no es una herramienta externa, es un llamado interno. Y cuando ese llamado se responde, todo se reorganiza. Lo curioso es que cuanto más practicas, menos ruido hay. Menos ansiedad. Menos tensión en la mandíbula. Menos pensamientos desordenados. No es que desaparezcan por completo, pero dejan de tener el mismo poder. Porque tú estás en otro lugar. Un lugar que no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que construyes adentro. Este gesto te da un punto de anclaje. Y ese anclaje es vital. En un mundo que te jala constantemente hacia el exterior, tener un punto sagrado dentro de ti que puedes activar en segundos, es libertad. Los antiguos no hablaban de esto abiertamente. No porque fuera secreto, sino porque sabían que solo quien lo practica de verdad lo comprende. Por eso se transmitía de boca en boca. De maestro a discípulo. De cuerpo a cuerpo. Y aunque los textos puedan mencionarlo, no hay forma de entenderlo desde la teoría. Tienes que sentirlo. Tienes que hacerlo. Tienes que quedarte ahí, día tras día, y dejar que la energía se acomode sola. Hay días en que sentirás una expansión en el pecho. Otros en los que una lágrima caerá sin explicación. Hay días en los que no sentirás nada, pero al final de la jornada sabrás que estuviste más en ti, más centrado, más presente. Esa es la magia. No siempre viene en forma de fuegos artificiales. A veces es un susurro. Una paz que no se puede fingir. Una claridad que no grita, pero que está. Y todo eso nace de ese gesto. Ahora puedes entender por qué nadie lo usa. Porque es demasiado simple para parecer verdadero.
Porque no vende. Porque no promete resultados instantáneos y espectaculares. Pero si te quedas con él, si lo haces tuyo, te darás cuenta de que no necesitas nada más. Este contacto interno activa un circuito que lo abarca todo. Tu energía vital, tu sistema nervioso, tu capacidad de sentir gratitud sin motivo, tu intuición, tu equilibrio emocional. Y algo más. Cuando activas este punto de forma constante, comienzas a recuperar una capacidad ancestral que también estaba dormida, la escucha interna. Comienzas a sentir cuando algo no va contigo sin necesidad de pensarlo. Sabes cuando una decisión está alineada o cuando es solo ruido. Tu cuerpo te lo dice. Ya no necesitas tanto análisis. Porque tu energía se convierte en guía. Y esa guía nace de este gesto. No es exageración. No es simbolismo barato. Es real. Es tangible. Es biológico. Pero también es sagrado. Porque te lleva de vuelta a ti. Porque te recuerda que no estás roto. Que dentro de ti hay un centro que nunca se ha perdido. Solo estaba desconectado. Y lo único que necesitaba era una llave. Una conexión. Una lengua que tocara su punto. Entonces sí. Esto que tienes en la boca, eso que usas todos los días sin pensar, contiene más poder del que jamás imaginaste. Y no lo tienes que entender del todo ahora. Solo tienes que seguir. Seguir practicando. Seguir activando. Porque si hay algo que nunca miente, es lo que el cuerpo revela cuando dejas de huir y comienzas a habitarte. Y esa revelación, que empieza en tu lengua, puede transformar tu vida entera. Aunque nadie lo vea. Aunque nadie más lo comprenda. Porque lo llevas dentro. Porque siempre fue tuyo. Porque ahora es real. Cuando lo haces por última vez en el día, justo antes de dormir, sucede algo distinto. Ya no es solo un ejercicio, ni una práctica, ni una curiosidad. Es un regreso. Tu lengua se posa en ese punto del paladar como si supiera el camino, como si hubiera estado esperando ese instante todo el día. Y en el silencio de la noche, sin distracciones, sin metas, sin expectativas, ocurre lo más importante, aparece el vacío. El espacio entre pensamientos. El momento en el que no necesitas hacer nada, porque simplemente estás. Ahí comienza lo verdadero. Porque mientras afuera el mundo gira, se acelera, te exige, tú estás detenido en un gesto que lo contiene todo. Un acto tan simple como colocar la lengua en su lugar, pero que en realidad es un pacto con tu energía. Es decirle a tu cuerpo, no te abandono. Es decirle a tu alma, aquí estoy. Y es en ese instante, justo cuando todo se apaga, que lo profundo se enciende. Algunas personas comienzan a tener sueños distintos después de unos días de practicarlo. No sueños banales o caóticos, sino visiones claras, símbolos, encuentros. No lo dicen en voz alta, porque suena extraño, pero saben que algo ha cambiado. Porque esta práctica, aunque empieza en lo físico, no termina ahí. Es una llave que abre una puerta. Y lo que hay detrás de esa puerta es información. Memoria. Sabiduría antigua. Muchos lo han olvidado, pero en varias tradiciones se decía que la lengua era el primer órgano que debía ser purificado para acceder a estados de conciencia superior. No el corazón, no el tercer ojo, no la respiración, la lengua. Porque en ella se codifica el verbo, la intención, la vibración. Porque con ella se decreta. Porque con ella se alinea lo que piensas con lo que dices y con lo que haces. Y cuando esa lengua está en su centro, en su punto de anclaje, todo lo demás puede empezar a ordenarse. Pero esto no ocurre de un día para otro. Requiere entrega. Presencia. Requiere que lo hagas incluso cuando no sientes nada, incluso cuando la mente te diga que es inútil. Porque el cuerpo escucha lo que repites. Y si tú cada día regresas a ese punto, el cuerpo empieza a construir algo. Como si tejiera desde dentro una red invisible de coherencia. Como si tus sistemas comenzaran a hablarse mejor entre sí. Como si tu energía supiera a dónde ir, en lugar de dispersarse sin rumbo. Y lo más hermoso de todo, es que nadie lo puede hacer por ti. Nadie puede colocar tu lengua en ese punto más que tú. Nadie puede respirar en tu lugar. Nadie puede sentir lo que tú sientes cuando te alineas desde dentro.
Este camino es profundamente tuyo. Es íntimo. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. Porque vivimos en una época donde todo se externaliza. Queremos soluciones, fórmulas, métodos. Pero aquí no hay nada que comprar. No hay instrucciones complejas. Solo hay que recordar. Y lo que recuerdas no viene de afuera, sino de ese lenguaje silencioso del cuerpo que siempre supo lo que necesitabas. Solo esperaba que volvieras. Y vuelves cada vez que cierras los ojos. Cada vez que eliges entrar en ti en lugar de perderte en lo externo. Cada vez que haces ese pequeño gesto y lo sostienes. Sin esperar recompensa, pero sabiendo que todo está ocurriendo. Porque este canal, este circuito interno, no necesita que tú entiendas cómo funciona. Solo necesita que lo actives. Y entonces, él se encarga del resto. Puede que no todos lo entiendan. Puede que incluso te digan que estás perdiendo el tiempo. Pero cuando sientas la energía recorrer tu columna como un río tibio, cuando notes que tus emociones bajan de intensidad sin que las controles, cuando tu intuición te guíe sin ruido, entonces sabrás que lo encontraste. Que no era una ilusión. Que era real. Que siempre estuvo en ti. Y lo único que hiciste fue recordar cómo tocarlo. Entonces sí. Esta es la práctica. Esta es la llave. Este es el momento. No necesitas nada más. Solo cerrar los ojos. Colocar la lengua en su punto. Respirar. Y dejar que el cuerpo, por fin, te muestre lo que la mente no puede entender. Porque esto que hay en tu lengua, no es solo carne. Es código. Es señal. Es verdad. Y si lo usas, si lo honras, si lo haces parte de ti, entonces ya no eres el mismo. Eres alguien que ha vuelto. Alguien que ya no busca fuera lo que encontró adentro. Alguien que recuerda que, a veces, lo más pequeño, es lo más sagrado.